Hola, hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas acerca de Dios y vamos a ir conociendo a nuestro Dios realmente. Hoy vamos a empezar con Dios nuestro proveedor, pero antes que nada quería hacer una pequeña introducción de los pasajes y del contexto que vamos a estar estudiando. Recordemos que el pueblo de Israel había vivido en Egipto por 430 años. Muy probablemente al principio de estos 430 años, el legado de José, José estaba ahí al principio, los faraones que estuvieron con José reconocían al pueblo de José, al pueblo de Dios, y es muy probable que durante estos primeros años ellos vivieron de manera cómoda, tenían su tierra, una tierra privilegiada, pero el tiempo pasó y las generaciones fueron pasando. Obviamente José en algún momento murió y habían otros líderes y otros faraones ya en la tierra de Egipto. La misma cultura egipcia empezó a introducirse en el pueblo de Dios. Tiempo después ellos fueron esclavizados y así vivieron por muchos años, sufriendo, trabajando y siendo menospreciados por los egipcios. Definitivamente, este pueblo debía volver a conocer a su Dios, porque la cultura egipcia se había metido tanto en ellos y habían sufrido tanto que probablemente muchos creían que su Dios los había abandonado. El Señor aprovechó cada oportunidad para reeducar a su pueblo y mostrarse a ellos tal y como Él era. Más bien, tal y como Él es. Al igual que al pueblo de Israel, Dios quiere aprovechar cada circunstancia en nuestra vida para darse a conocer a nosotros. Y en realidad que lo conozcamos tal y como Él es. Este tiempo que hemos pasado, un tiempo diferente de vida, totalmente extraño para nosotros y un tiempo de vida que se sale de nuestro control, definitivamente Dios lo aprovecha para enseñarnos y mostrarnos tal y como Él es. Hoy vamos a estudiar y a conocer a un Dios proveedor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 16, ¿ok? Quiero que busquen su Biblia y busquen Éxodo capítulo 16. Si usted lee los primeros versículos de Éxodo capítulo 16, ahí nos cuenta que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y tenía un mes de haber salido de Egipto. Ya había pasado el tema de las plagas, ya había pasado el tema de cuando Faraón, yo siempre le digo a los muchachos, el ejército más poderoso de toda esa región venía persiguiéndolos a ellos, los tenía acorralados y Dios se manifestó grandemente. En este tiempo que estaba estudiando un poco para preparar esta reflexión, empecé a leer y la Biblia dice que de Egipto salieron 600,000 hombres judíos, sin contar mujeres ni niños. Eso, hay gente que dice, bueno, tal vez el doble de personas, otros dicen el triple, otros mucho más. Digamos que el doble, 1,200,000 personas, era lo que Dios le había dado a Moisés y a Aarón para reeducar. Imagínense, eran 1,200,000 esclavos que no conocían bien a su Dios probablemente, que habían pensado que su Dios probablemente los había dejado, los había abandonado. Y cuando Moisés llega, ellos sienten que Dios les había mandado al elegido, a su libertador. Qué interesante esto. Cuando yo estaba investigando, algunas personas dicen que es probable que este número 600,000 sea una exageración.
Una exageración porque 600,000 hombres pasando por un mar que teóricamente se había secado o estaba húmedo, era imposible. La cantidad de barro que había pasado por ahí era imposible. Entonces, si nosotros vemos la palabra de Dios, realmente podemos decir, hay algo aquí que no calza. Esta gente lo está pensando que el mar probablemente bajó la marea, pero en realidad no fue que bajó la marea. La palabra de Dios dice que ellos pasaron en seco. Y teniendo en cuenta eso, mucho más gente de 600,000 hubiera pasado. Pero volviendo a lo que estábamos, en los primeros versículos del capítulo 16, se nos dice a nosotros que ya había pasado un mes desde que habían salido de Egipto. Y el pueblo empezó a reclamarle a Moisés y a Aarón por la comida. Algo que me llama mucho la atención es que ellos añoraban en ese momento las ollas de carne y el pan que ellos comían como esclavos en Egipto. Esto me llamó muchísimo la atención. Preferían la comida de esclavos que la libertad que el Señor les había dado en ese momento. Me puse a reflexionar y definitivamente nosotros muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Muchas veces nosotros añoramos lo que el mundo o la sociedad nos ofrece a nosotros, antes que la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos. Pensemos en eso, reflexionemos en este tiempo en qué es lo que esa sociedad nos ofrece a nosotros, y muchas veces la añoramos más que la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos. Hoy vamos a disponer nuestro corazón, como les dije hace un momento, para aprender lo que Dios le enseñó a su pueblo, mostrándole a Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová Jireh, el Señor mi proveedor, ese Señor proveedor que es real. En este tiempo de esta cuarentena, ¿verdad? Hemos podido aprender que nuestro proveedor definitivamente es Dios. Cuando nosotros estábamos en nuestra vida real, digamos, ¿verdad? La que nosotros vivíamos antes de la cuarentena, nosotros pensábamos, ¿verdad? Y creíamos y confiamos en Dios nuestro proveedor. Pero cuando nosotros tenemos que esperar día a día lo que Dios tiene para nosotros, es ahí cuando nosotros podemos hacer real este Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, y realmente creer que eso es real en nuestra vida. Hoy vamos a reflexionar en 3 preguntas. ¿Quién es tu proveedor? Mientras que vamos en la enseñanza de hoy. ¿Quién es tu proveedor? ¿A quién le interesa más tu bienestar? Y la tercera pregunta, ¿qué significado tiene el Gomer para tu vida? Repito, ¿quién es tu proveedor? ¿A quién le interesa más tu bienestar? ¿Y qué significado tiene el Gomer para tu vida? Ahí mismo en Éxodo capítulo 16, voy a leerles del versículo 12 al 21. Dice, en el 11, luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, ese es
este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan un gomer por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Éxodo 16 del 11 al 21, para que lo repase ahí en la semana. Y saque de este pasaje muchas más enseñanzas, lo que Dios tiene que enseñarle a cada uno de ustedes. Algunas cosas que aprendí de este pasaje. Dios es nuestro Dios, Dios es, nuestro Dios y tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. A veces nosotros decimos eso como un estribillo, ¿verdad? Dios es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Pero qué significa eso? Él es el principal interesado en nuestro bienestar y Él es el que provee para nosotros. Antes estamos hablando como si fuera el siglo pasado, ¿verdad? En las semanas pasadas, cuando teníamos todos nuestros planes bien hechos, las entradas que recibíamos constantemente, ahora que la situación cambia, que algunos hemos pasado situaciones diferentes, ¿verdad? A algunas personas el sueldo se lo han rebajado, algunas personas los han cesado, los negocios no están funcionando igual que antes. Pero ¿quién es nuestro proveedor en este tiempo? ¿Quién es el principal interesado en nuestro bienestar? Definitivamente es nuestro Dios. Otra de las cosas interesantes es por qué le pusieron el nombre maná a ese pan del cielo. Esta palabra maná viene del hebreo, que significa que en el hebreo es manú. Y manú lo que significa es, ¿qué es esto? Sale de estos pasajes cuando ellos vieron esos copos de rocío, luego que se secaba el rocío, veían esos copitos que quedaban ahí, decían, ¿qué es esto? Manú, manú. Y así fue como le quedó el nombre maná. En Éxodo 16:31, si usted baja unos versículos ahí más, dice que el maná era blanco, que era como del tamaño de las semillitas de culantro y que sabía como hojuelitas de miel. Ese era el pan del cielo. Cada mañana, cada persona, recuerden lo que decía, debía recoger una cantidad exacta para tener su porción dietética diaria. Yo estaba pensando que un gomer, ¿verdad?, que equivale más o menos como a un volumen de 1 litro, más o menos 2/4, aproximadamente cerca de 2 kilogramos, no como 2, pero un poco cerca de los 2 kilogramos en masa, era suficiente para las personas, para cada persona de la casa, ¿ok? Y estamos pensando que un gomer era suficiente para un adulto, para un niño, o para una mujer, o para un anciano. Para cualquier persona, un gomer era suficiente. Vea lo que dice la palabra de Dios. Nunca faltaba nada y nunca sobraba nada tampoco. Recuerden, había más de 1 millón de personas en ese lugar probablemente y nunca faltaba nada y nunca sobraba nada tampoco.
El Gomer representa en realidad el amor individual que Dios tiene para nosotros. Dios suplía lo que cada uno necesitaba, exactamente para satisfacer esa necesidad diaria, dietética de cada persona. Un niño, como dije, un anciano, un hombre adulto, una mujer. Cada persona debía recoger un Gomer por cada persona. En cada familia recogía un Gomer. Y dice que al final del día no faltaba nada y tampoco sobraba nada. El Gomer era suficiente para cada uno. Así es la provisión de Dios en nuestra vida. Él siempre nos va a dar a nosotros lo que necesitamos para vivir. Ni menos para que dudemos de Él, ni más para que nos demos la gloria a nosotros mismos. Así como Dios provee lo material, de igual forma Él provee en lo espiritual para nuestra vida. El Gomer espiritual por excelencia en nuestra vida fue nuestro Salvador Jesús también. Él es suficiente para nosotros. Él fue el que nos acercó a Dios. Él fue el que suplió nuestra hambre espiritual, ese vacío que siempre nos dicen a nosotros que teníamos en nuestro corazón y que la forma que tenía era la forma de Dios. Ese es el Gomer espiritual de nuestra vida también. Es probable que nosotros en algún momento hemos tomado una decisión por Cristo. Pero si usted nunca ha tomado una decisión por Cristo, este es un buen momento para hacerlo. Y dígale al Señor, dígale a Dios: yo quiero que tomes el control de mi vida. Reconozco cuáles han sido mis faltas, mis pecados. Y quiero que tu sangre me limpie de todo pecado. Que limpies mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Gomer hoy. Ese que suple la necesidad espiritual en mi vida. Tenemos 3 preguntas para reflexionar en esta semana. Y con eso vamos a terminar. Y se las voy a dejar ahí para que reflexionemos. Quiero que ustedes tomen el capítulo 16 de Éxodo y sigan en esta semana sacándole diamantes, perlas preciosas de enseñanza para su vida. Probablemente la otra semana vamos a estudiar algunas otras características de Dios. Recuerden las 3 preguntas. ¿Quién es tu proveedor? ¿A quién le interesa más tu bienestar? ¿Y qué significado tiene el Gomer para tu vida? Dios los bendiga mucho y nos hacen mucha falta también para vernos. Pero cuando nos volvamos a ver en la iglesia, vamos a tener un tiempo de alabar y glorificar el nombre del Señor por su provisión en este tiempo. Dios los bendiga y los amamos.